Conozca el sistema pensional de otra manera. Todo lo que necesita y quiere saber sobre las pensiones. Los lunes, miércoles y viernes, de 6:30 a 7 de la mañana. Afíliese en Pensiones al Día. En este programa usted podrá interactuar con quienes presentamos los temas. Podrá hacerlo a través de las redes sociales, los teléfonos e incluso enviarnos todas sus consultas a las oficinas en la ciudad de Bogotá. Lo importante es que usted, amigo pensionado y prepensionado, conozca a fondo todo lo referente a las pensiones. Aquí analizaremos de manera muy particular temas como, por ejemplo, ¿qué es el régimen de transición? ¿Cuáles fueron los cambios después del régimen de transición? ¿Cuál es la pensión especial por hijo discapacitado? ¿Se pueden sumar tiempos públicos y tiempos privados para una pensión? Señores televidentes, muy buenos días. Nuevamente aquí su espacio Pensiones al Día, espacio dedicado a tratar todos los temas de seguridad social en Colombia, como son las pensiones, la salud y los riesgos laborales. Como es costumbre, señores televidentes, nos encontramos el día de hoy con el doctor Jaime Andrés Cárdenas. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor Félix. Es un placer estar nuevamente en este programa. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar, señores televidentes, acerca de la reliquidación o la liquidación pensional. ¿Qué es una reliquidación? ¿Cuándo y lugar una reliquidación? Para saber si la pensión o la liquidación que le hicieron a usted, Colpensiones, el Seguro Social, Cajanal, la UGPP, está bien liquidada su prestación o no. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema con el doctor Jaime Andrés Cárdenas. No sin antes recordarles que si ustedes quieren, con mucho gusto se pueden comunicar los teléfonos que aparecen en pantalla, teléfonos cuales son de nuestra firma, y con muchísimo gusto ustedes allá van a poder agendar su cita, hacer preguntas, inquietudes, o si lo prefieren, por intermedio de las redes sociales, el correo electrónico, el Twitter, el Facebook, ustedes pueden comunicarse con nosotros y plantearnos todas sus dudas, inquietudes con respecto a los temas que tratamos en este espacio. Y también recordarles, ahí en pantalla aparecerá el número de la cuenta, la cual ustedes pueden hacer la afiliación con nosotros. Recuerden que si usted es afiliado, va a recibir un 50% en honorarios anticipados, también va a recibir asesoría gratuita durante todo un año, y pues su núcleo familiar también va a recibir una asesoría pues preferencial por ser afiliados con nosotros aquí en Pensiones al Día. Bueno, doctor Cárdenas, para entrar en el tema de la liquidación o reliquidación, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes? Bueno, gracias por su gentil invitación como siempre. Para el tema de las liquidaciones y reliquidaciones pensionales, lo que hay que decir aquí con precisión es que todas las pensiones se pueden revisar. ¿En qué sentido? En si están bien o no liquidadas el cálculo para haber obtenido la pensión o sobre la mesada que se estableció cuando la persona se ha pensionado. Y obviamente hay una serie de variables que se deben tener en cuenta para llegar a calcular el valor de ese monto, de esa mesada pensional, y es aquí en donde hablamos de la liquidación en el sentido de cómo queda integrada el monto de la mesada, cómo va a quedar integrado el monto de esa mesada, o en otros casos, en el de las reliquidaciones, si hay motivo o hay lugar a solicitar de manera oficial y legal que se vuelva a liquidar, por eso se menciona reliquidación, la mesada pensional que percibe en ese momento o actualmente recibe la persona. Entonces en esto pues hay que entrar a revisar precisamente en muchos casos o en la gran mayoría si la persona está bien o no liquidada. Entonces en este caso se hablará de reliquidación. Correcto. En este ámbito de la liquidación o reliquidación hemos escuchado mucho en las noticias, en los medios de comunicación, que algunas prestaciones anteriores al 94 y posteriores al 2004 han quedado mal liquidadas, ya sea por factores salariales, por ingreso base de liquidación o de cotización, o por principio de favorabilidad, no le aplica la norma más favorable. ¿Qué podemos decir a nuestros televidentes con respecto a ese tipo de liquidaciones? Sí, efectivamente, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema
han venido a lo largo pues, de estos años reliquidando una gran cantidad de pensiones porque efectivamente las entidades que han reconocido las pensiones no lo han hecho con apego a la ley, con apego a la jurisprudencia o con apego a los principios generales de la seguridad social. Entonces en ese caso es cuando se entran a revisar las pensiones. Aquí hay que decir varios aspectos. Primero, como usted lo señala, cuando se se calculó un monto de una pensión y pudo verse liquidado de una manera más favorable al pensionado, teniendo en cuenta lo que existe o como está concebida la norma en rasgos generales o para algunos regímenes especiales, y se habla de reliquidación para una condición más beneficiosa, es decir, obtener una mesada más alta. Otras, cuando las entidades de seguridad social están obligadas a reconocer una pensión o una prestación en este caso, pero no lo hacen con apego a la ley, es decir, por error aritmético, por error en el cálculo, por error en el cálculo del ingreso base de liquidación o de lo que llaman la tasa de reemplazo, también queda más liquidado, pero ya es más por error del ente de seguridad social en donde pues no se hace de manera correcta. Y en otros casos, cuando por vía de jurisprudencia, es decir, lo que han señalado las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, ha cambiado, digamos, la interpretación en cómo se deben liquidar las pensiones y de esta manera resulta, pues obviamente, más benéfico en términos económicos para el pensionado, en donde también se pueden entrar a revisar las pensiones. Entonces hay, digamos, varios aspectos para poder entrar al Pero entonces, ¿basados en qué, doctor Cárdenas, nosotros podemos darle esa certeza, esa seguridad a las personas que se acercan a nuestra firma a revisar su prestación, su liquidación? ¿En qué nos basamos? ¿Qué herramientas poseemos nosotros para poder hacer una liquidación concreta, veraz, de la liquidación de las pensiones de todos los 1.800.000 pensionados que hay en el país? Como se ha venido denunciando en programas anteriores, y digamos que a partir de esta nueva temporada de Pensiones al Día traemos o hemos querido innovar y traer cosas nuevas que son de interés de nuestros televidentes y afiliados, contamos hoy en día con un programa, un software que hemos desarrollado para poder entrar a liquidar o reliquidar las pensiones y de esa manera, es decir, en forma concreta, aritméticamente bien elaborado, podemos establecer si una pensión está bien o mal liquidada. Entonces contamos nosotros con un sistema, con un programa que está a disposición de nuestros afiliados para que se les haga el cálculo de la reliquidación de la pensión y de esa manera establecer si está bien o no. Correcto. Entonces, señores televidentes, si usted es una de las personas que está pensionada hoy en día y cree de pronto que no quedó bien liquidado o de pronto piensa que puede de pronto tener unos factores salariales que no le incluyeron, si usted tiene semanas públicas y privadas, ¿sí?, y lo liquidaron con Ley 71 de 1988, podríamos entrar a mirar la reliquidación de su prestación para que su pensión no sea liquidada con un 75%, sino con un 90% siempre y cuando usted tenga más de 1.250 semanas. Por ejemplo, también este programa, doctor Cárdenas, tengo entendido que también le sirve a los prepensionados. Sí, efectivamente, los prepensionados lo que pueden hacer en este caso es proyectar, es decir, establecer anticipadamente cuál va a ser el monto de su pensión o cuál podría ser el monto más probable de su pensión gracias a este programa con el cual contamos. Y si por ejemplo a la persona le faltan 10 años, 5 años, incluso faltándoles un año, cuál va a ser el valor de su pensión y de esta forma tener certeza de cuál va a ser realmente su mesada pensional. Entonces también contamos con la posibilidad de atender no solamente a nuestros televidentes que nos observan y que nos ven, que son pensionados, sino también todos aquellos que en algún momento aspiran o van a pensionarse. Entonces también esa herramienta es muy útil para eso. O sea, una persona, pues la generalidad del sistema pensional en Colombia es que le liquidan con los últimos 10 años de aportes. Entonces quiere decir que de pronto una persona que le falten 10 años, 8 años o 5 años para poderse pensionar puede acercarse a nuestra firma y pedir que le hagamos una proyección pensional de cuánto a esta fecha, cuánto sería su mesada pensional, a ver si sigue cotizando o no, o mirar a ver si puede aumentar el monto de su prestación. Sí, efectivamente ya lo hemos venido haciendo. Algunas personas se acercan y dicen, mire, yo vengo cotizando, me faltan 5 años para tener mi edad de pensión o para cumplir mis semanas y reunir los dos requisitos. Yo vengo cotizando sobre un valor constante
y quiero saber si al mantener ese valor constante me va a quedar mi pensión con ese mismo valor o con un valor diferente, o en algunos casos, gracias a este programa, cuánto debo aumentar yo en cotización para que mi pensión pueda subir, o la que yo voy a recibir a futuro, 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, una cifra superior, para yo desde ahora estar seguro de que esa va a ser mi pensión. Claro que contamos con ese programa, como lo hemos venido anunciando a lo largo de esta temporada. Contamos con las herramientas tecnológicas para poder calcular su mesada pensional y no especular, que es lo que hacen muchas personas. Correcto. Sobre este tema, sino sobre cifras concretas, sobre un programa concreto, una liquidación que se entrega, además impresa, en la cual se le dice, mire, su pensión es esta, su pensión, si en el caso de los pensionados, se puede reliquidar y quedaría en este valor, o si usted aspira a pensionarse, si usted hace estas cotizaciones que le recomendamos, le sugerimos que las haga de esta manera, su pensión podrá quedar o ascender a esta cifra. Entonces Correcto. Es importante esa pregunta que usted me acaba de hacer. Varias personas, nos han llegado a nuestras oficinas, dado a que hemos hablado mucho del tema de la reliquidación de su pensión, llegan diciendo, bueno, las personas que quieren que le miremos la pensión llegan con los documentos pertinentes, pero también llegan personas en las cuales no tienen las semanas requeridas para la pensión y les falta cotizar por ahí unos 4 o 5 años y dicen, hombre, ¿será que yo cotizo esos 4 años, no los cotizo o más bien pido el dinero? Para estas personas que no saben si seguir cotizando o no, sino que depende del dinero que les vayan a devolver, ¿también sirve hacer la liquidación a ver cuánto les van a dar de dinero, de indemnización? Sí, claro, efectivamente, también podemos calcular el valor de una indemnización sustitutiva, podemos calcular si a esta persona le faltan pocas semanas, cuánto necesita para poder llegar al tope mínimo para poderse pensionar y, como vengo diciendo hace un momento, anticipadamente poder saber a qué prestación tiene derecho. Pero eso lo hacemos ya con cifras concretas, con un programa determinado en el cual le decimos a nuestros afiliados, a nuestros clientes, mire, esto es lo que usted debe hacer. Si usted no hace esto, este va a ser el valor que va a obtener, pero si usted logra hacer esto, su pensión va a aumentar de tal manera, o incluso la indemnización, si es que ya no aspira a la pensión por alguna circunstancia, usted puede tener una indemnización que va a equivaler a este dinero. Porque las personas son muy curiosas y cuando van a Colpensiones o a Cajanal o a la UGPP, pues le dicen, no, usted no tiene derecho a la pensión, tiene que cotizar 10 años más, pida la indemnización sustitutiva. Pero la gran duda de esas personas es, bueno, ¿y cuánto me van a dar? ¿Será que vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cotizo unos años más? ¿Subo el monto para que me den? Entonces, señores televidentes, si ustedes están en esa situación de que ya son pensionados y quieren saber si su pensión está bien liquidada o no, por favor comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla, número 1. Número 2, aparte de nosotros decirle que su pensión está bien liquidada o no, nos va a arrojar un valor o nos va a arrojar una liquidación con toda la vida laboral, a ver si es más favorable esa liquidación con toda la vida laboral que con la norma que le aplicaron. O en su defecto, nos va a arrojar también si hay alguna norma, alguna ley que le pueda favorecer en porcentaje o en monto el correspondiente para su mesada pensional. Entonces no lo duden más, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, ahí aparece el correo electrónico, aparece el Facebook, aparece el Twitter y con muchísimo gusto nosotros estamos en condiciones técnicas y profesionales de asesorarlo, de guiarlo y más que todo de darle un consejo, ¿sí? Para que usted pues, pueda tener una mesada pensional más elevada. Doctor Cárdenas, me permite, vamos en este momento a nuestra sección del pensionado feliz. Entonces, si quiere, con mucho gusto, miremos qué nos trae para hoy. Claro que sí, doctor Félix. Mi historia pues fue un poquito dura para obtener la pensión. Duré 3 años gestionándola. Gracias a Dios y al doctor Andrés Cárdenas, la pude obtener hace 2 años, después de un proceso judicial prácticamente, porque tuvimos 2 audiencias con un juez. Gracias a Dios y a la habilidad y la eficiencia del doctor, se logró conseguir. Me estaban negando del Seguro Social unos años, argumentando que me hacían falta unas semanas, pero pues afortunadamente el doctor logró ganar el proceso, donde él presentó los argumentos
y fallaron a nuestro favor. Yo lo recomiendo porque es una persona humanitaria, porque nos acompaña en nuestros momentos de confusión, porque desafortunadamente de eso se aprovechan algunas entidades, porque nosotros no conocemos las leyes, los códigos, entonces él nos representa muy bien. Yo lo recomiendo al doctor Andrés Cárdenas. Muchísimas gracias. Fui pensionada por que mi esposo falleció. Colpensiones no me quería pensionar, me negó la pensión debido a que dijeron que nunca había convivido con él y me la negaron por ese caso. Duré 2 años y medio bregando por la pensión. Llegué donde el doctor Andrés y el doctor Andrés Cárdenas me ayudó a sacar mi pensión y comprobó el Seguro Social Colpensiones que había sido real, que había convivido con mi esposo todo ese tiempo. Y fue favorable y salió mi pensión más o menos hace 6 meses. Y me siento pues muy contenta porque salió y salió muy bien, todo a favor porque el doctor Andrés me ayudó muchísimo. Bueno, volvemos al tema de la reliquidación pensional el día de hoy que estamos tratando con el doctor Jaime Andrés Cárdenas. Una pregunta, doctor Jaime Andrés. La gente dice, bueno, es que yo me pensioné hace 7 años, hace 10 años, hace 3 años, ¿eso prescribe, no prescribe? ¿Puedo hacer la reclamación, no puedo hacer la reclamación? ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes con respecto a eso? Bueno, es una pregunta muy frecuente y usted lo sabe que nos llega a nuestros consultorios, a nuestras oficinas. Efectivamente, no hay problema si usted se pensionó hace 2, 3, 5, 10, 20 años, porque para reliquidar las pensiones no hay término de prescripción. Recuerden ustedes que es un asunto referente a la seguridad social y la seguridad social no prescribe. En términos generales, la seguridad social no prescribe. Lo que prescribe, si al caso, serán mesadas o tiempos no reclamados, periodos no reclamados, pero el derecho en sí a reclamar no prescribe. De tal suerte que, estimados televidentes y todos los que se acercan a esta pantalla hasta ahora, o todos aquellos que vienen escuchando y viendo nuestras emisiones, los invitamos para que revisen sus reliquidaciones, sus resoluciones, y si ven que hay motivo para una reliquidación, pues se pongan en contacto con nosotros. Vuelvo y les reitero, no importa que hayan pasado 1, 3, 5, 10 o 15 años o incluso más tiempo, para revisar esas pensiones, para saber si están bien liquidadas o no. Entonces, pues lo que tendría que decirles es que no hay un tiempo de límite para eso, doctor. Ok, no hay tiempo. Entonces ya saben, señores televidentes, si usted, no importa que se haya pensionado hace 10 años, 5 años, 3 años, el año pasado o este mismo año, usted tiene derecho a que le hagan la revisión de su prestación si está bien liquidado o no. Recuerden que las pensiones antes del 94 y posteriores al 2004 están mal liquidadas por factores salariales o por ingreso base de cotización o por porcentaje de IBL. Entonces, con muchísimo gusto estamos dispuestos a colaborarles en los teléfonos que aparecen en pantalla. Ustedes se comunican a esos teléfonos, solicitan su cita. Recuerden que hay prelación para la gente que llegue con afiliación, son las personas que primero se atenderán. Si no, de lo contrario, con mucho gusto usted puede agendar la cita, la consulta no tiene ningún costo. Puede acercarse usted a nuestras oficinas, usted elegirá cuál de nuestras oficinas quiere acercarse, o si usted se encuentra fuera de la ciudad, con muchísimo gusto puede enviarnos o un correo electrónico o por correo certificado una carta explicándonos qué es lo que necesita, la consignación de la afiliación, el reporte de semanas cotizadas, la resolución, certificado de tiempo de servicio, lo relacionado con la consulta. Y nosotros en 15 días hábiles, 20 días hábiles le daremos respuesta a su solicitud por correo certificado. O si no, pues ya le había dicho anteriormente, por correo electrónico, Facebook o Twitter, con muchísimo gusto estaremos dispuestos a colaborarles con todo esto. Bueno, señores, continuamos con el tema, doctor Cárdenas, con respecto a esto. Una cosa es la reliquidación con tiempos privados, con el Instituto de Seguro Social o con Colpensiones. Es lo mismo, el programa nos sirve también para, el programa liquidador nos sirve también para revisar las pensiones públicas del sector público u oficial. Obviamente es muy pertinente esa pregunta porque muchos se preguntan, bueno, ustedes han señalado y han manifestado esto referente a Colpensiones o lo que es de seguros sociales, pero ¿qué pasa con nosotros los que somos
pensionados del sector público. Y sí, claro, efectivamente ese programa permite también liquidar tiempos públicos o personas que trabajaron en el servicio público en diferentes entidades a nivel territorial, a nivel nacional, se pueden revisar esas pensiones. Aquí hay una particularidad frente a estas pensiones. Primero, Seguro Social, lo que hoy en día es Colpensiones, a las personas que pensionan y que fueron servidores públicos, les liquida las pensiones teniendo en cuenta el promedio de lo cotizado en los últimos 3.650 días, es decir, los últimos 10 años. Correcto. Resulta que el Consejo de Estado, a través de diferentes sentencias, y ha sido reiterativo y ha sido constante, y en este momento es la interpretación que impera allá, es en la jurisdicción contenciosa, es que quien ha sido servidor público y prestó su último tiempo de servicio como servidor público, se le debe liquidar la pensión teniendo en cuenta el promedio de lo... Préstenme atención a lo que voy a decir. No frente a lo cotizado, sino a lo realmente devengado en el último año de servicio y que esto hubiera sido factor prestacional, es decir, que fuera salario. Y se toma en cuenta el último año de servicio, al cual se le aplica el 75% en este caso. No es lo mismo hablar del 75%, por ejemplo, de 1 millón, que hablar del 75% de 2 millones de pesos, que es lo que devengara en promedio una persona. ¿Ahí entraría con índices salariales, con factores salariales? Ahí entra con factores salariales. Correcto. Obviamente todo este tema es bastante complejo, es bastante extenso, incluso para nosotros existen otra serie de interpretaciones, como una que usted ha expuesto en otro programa, que es una sentencia de unificación de la Corte Constitucional donde se puede aplicar reliquidación teniendo en cuenta, a pesar de que es servidor público, el ingreso base de cotización, en la tasa de reemplazo del 90% del decreto 58 del 90 cuando cotizó entre sector público y privado. Pero lo importante aquí es que usted, estimado pensionado, quede con la inquietud de que su pensión se puede revisar, su pensión su resolución se puede mirar, se puede revisar gracias al programa de liquidación que tenemos, y en ese caso mirar qué es lo más favorable para usted para de esta manera aumentar sus ingresos y tener una mejor pensión. Entonces, yo invito a todos los televidentes a que precisamente se afilien con nosotros, que ustedes realicen con nosotros el programa de liquidación, que miremos con certeza si usted está bien o no liquidado, o si existe una norma o una interpretación más favorable, a pesar de que usted esté legalmente liquidado, si existe una interpretación más favorable que le permita a usted elevar sus ingresos, como dije hace un momento, y obtener una mejor pesada pensional. Pero en términos concretos, frente a su pregunta, doctor Félix, sí, efectivamente nuestro programa permite liquidar tanto sector público como sector privado. Y en este caso, pues aplicar también la normativa que existe, las interpretaciones que existen frente a estos temas pensionales. Ok. Es importante, señores televidentes, que ustedes tengan en cuenta esto. Muchas personas han trabajado en el sector público 5 años, 10 años o los 20 años completos, o tiene semanas mixtas, públicas y privadas. Entonces, con el programa de liquidación que nuestra firma ha adquirido, pues nosotros podemos decirle con todas las normas cuál es la más favorable, primero. Segundo, si la liquidación que le hicieron está bien o está mal. Y tercero, si con toda la suma de toda su vida laboral, ¿sí?, desde que usted empezó hasta el final, es más favorable su liquidación o prestación. Entonces no lo piense más, no lo dude, llámese a los teléfonos que aparecen en pantalla, comuníquese con nosotros, solicite su cita, haga su afiliación. Recuerden, un ejemplo, si una tutela vale 200.000 pesos, si usted es afiliado, se le va a cobrar el 50% solamente, 100.000 pesos. Lo mismo pasa con las liquidaciones. Si usted llega, es afiliado, pues a hacer su trámite de liquidación, nosotros con mucho gusto le vamos a tratar como afiliado y se le va a cobrar solamente el 50% sobre esta liquidación. ¿Las liquidaciones más o menos en qué tiempo están saliendo, doctor Cárdenas? Las liquidaciones estamos calculándolas de 15 a 20 días hábiles. ¿Por qué ese término? Porque realmente tenemos bastante pedido. Hay muchas personas que se han enterado de nuestro servicio y han querido pues que nosotros hagamos la operación de reliquidar sus pensiones. Motivo por el cual ese es el término que nos demoramos, además que meter toda la información de su historia laboral, de sus tiempos de servicios en el sector público, cuando se trata. Correcto. Pues es una labor dispendiosa que debe hacerse con mucho cuidado, debe ser una labor muy juiciosa para de esta manera pues tener una cifra real de lo que corresponde
a la liquidación o el cálculo de la mesada pensional de Perfecto. nuestros afiliados. Entonces, Entonces es el término, ¿no? De 15 más a o 20 menos. días. Señores televidentes, los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, que si quieren con mucho gusto se comuniquen por Facebook, por Twitter, correo electrónico, o si lo prefieren desde cualquier parte del país, ustedes pueden enviarnos una carta sencilla, a mano, usted escribe, doctores, pensiones al día, doctor Cárdenas, doctor Córdoba, y nos hace la cartica explicándonos específicamente qué es lo que necesita usted. Puede ser a mano, no hay ningún problema, pero por favor, no nos coloquen teléfonos fijos, porque nosotros no llamamos a teléfonos fijos, colóquenos su número celular y si maneja un correo electrónico usted o alguno de sus hijos, con mucho gusto el correo electrónico. Con todas las preguntas e inquietudes que tiene usted con respecto a los temas que tratamos acá, anexan por favor la fotocopia de la cédula, semanas cotizadas, si tiene resoluciones, si tiene tiempos públicos certificados de tiempo de servicio y la consignación de la afiliación. Y nos la envía por favor a la dirección que aparece en pantalla, ahí con muchísimo gusto allá se recepcionará la información y en 20 días hábiles con mucho gusto le daremos respuesta vía telefónica o correo electrónico a todas sus inquietudes. Ya más o menos, doctor Cárdenas, vamos redondeando el tema de la liquidación pensional. ¿Qué documentos o qué requisitos y qué trámite es el correspondiente para hacer una reliquidación pensional de esta manera? Para poder nosotros liquidar o reliquidar la pensión de alguno de nuestros afiliados, es importante que nos remita, en el caso de tiempos con el Seguro Social, lo que hoy se llama Colpensiones, que por favor nos remita la historia laboral lo más detallada posible, en donde aparezcan año a año o detallado los periodos que se cotizaron con los salarios. Es importante que aparezcan los salarios con los que se cotizaron para poder hacer ese cálculo. En el caso del sector público, o quienes también prestaron tiempos en el sector público, pues que nos alleguen, por favor, las certificaciones del tiempo de servicio. En este caso se les llama los formatos 1, 2 y 3B, o se les conoce también como formatos CLEP, pero es 1, 2 y 3B, que emiten las entidades públicas para las cuales se elaboró y que están obligadas a expedirlas, además, ¿no? Están obligadas a expedirlas, son completamente gratuitas, ustedes las pueden pedir, las tramitan y nos envían esa documentación. Es importante, estimados televidentes, que nos envíen. Para el caso de la reliquidación, pues primero deben estar previamente afiliados. Después de estar previamente afiliados, entonces ustedes ahí es cuando obtienen el descuento para hacer esa liquidación. Entonces recuerden que el descuento es del 50%. Es decir, que usted puede no afiliarse, hacemos su reliquidación, pero obviamente va a tener un valor muy superior frente a lo que tienen como ventaja nuestros afiliados para hacer ese cálculo. Nos envíen esa documentación. Si es por correo electrónico, pues obviamente nos envían esos documentos escaneados, su cédula de ciudadanía, historia laboral, certificaciones de tiempos de servicios en el sector público. No nos sirven certificaciones laborales de empresas. No. No nos sirven esas certificaciones. Deben ser los tiempos de servicio oficiales en ese caso. Y nos envían fotocopia de la cédula, en el caso de correo electrónico. Si es correo físico, por un sistema de correo tradicional, pues a la dirección que aparece en pantalla nos envían la información. Hay que dejar muy claro que previamente deben estar afiliados para, en este caso, decirle si se puede o no vale la pena reliquidar. Correcto. Si vale la pena reliquidar, en este caso entonces ya le decimos cuál es la tarifa para reliquidar y es donde comienza a correr el plazo de los 15 o 20 días para hacer esa liquidación, doctor Félix. Correcto. Bueno, señores televidentes, se nos ha agotado el tiempo, pero creo que es muy importante el tema que hemos tratado el día de hoy, no solamente para los pensionados, el 1.800.000 pensionados que hay en Colombia, sino también para los prepensionados, si quieren saber cómo hacer su pensión, que se quieren programar para tener una pensión más o menos buena o digna, digámoslo así de esa manera. Entonces, para eso comuníquense en los teléfonos que aparecen en pantalla, al Facebook, al Twitter, al correo electrónico, y con muchísimo gusto nos comunicaremos con usted próximamente, los 20 días siguientes a que haga la afiliación y nos envíe la documentación. Como siempre es un placer, doctor Cárdenas, muy amable por su compañía. Gracias a usted por la invitación. Y a ustedes, señores televidentes, los invito a que nos sigan viendo todos los lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 7 de la mañana en este espacio Pensiones al Día. Recuerde que no solamente somos sus abogados de cabecera, sino somos sus compañeros, sus amigos, donde vamos a darles consejos, ¿sí?, prácticos y útiles para que de pronto sus prestaciones se vean favorecidas o para luchar por sus derechos en caso de que las entidades le estén negando los mismos. Les agradezco mucho su atención, que tengan buen día, hasta luego.